bienvenidos a Acceso B. Me da muchísimo gusto que nos acompañen como todas las tardes a partir de las 6. Tuvimos una pequeña complicación técnica, cuestiones del en vivo, pero ya estamos de regreso y con todo el entusiasmo para iniciar esta tarde. Mi nombre es Luis Benavides y como siempre es un placer recibirte en esta tu casa Acceso B. Por lo pronto, tú ya tienes tu boleto para estar enterado de lo mejor de la noticia y de los acontecimientos políticos y sociales de este país. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida una vez más a alguien que ya es de casa en Acceso B, un excelente profesionista, un analista político de altura y por supuesto amigo de un servidor y por supuesto seguramente amigo de ustedes también. Bienvenido Carlos Ramón Campos Chávez. Te agradezco la invitación, saludos a todo tu auditorio, a la orden. Muchas gracias, Carlos. Fíjate que, y es importante que el auditorio lo sepa, el miércoles pasado estuvimos en vivo también transmitiendo el primer programa de esta nueva temporada y del miércoles pasado a esta fecha que también nos acompañó nuestro amigo Carlos Ramón Campos Chávez, ha pasado mucho en el contexto nacional, en el contexto estatal. En este sentido, Carlos, ¿cuál sería la agenda que hoy está imperando en el ambiente político y social de este país, desde tu percepción, claro? Mira, a ver, la agenda, lo platicábamos la semana pasada. Primero, muy buenas tardes, noches a todas, todos. Les agradezco la invitación y la confianza y la preferencia de un servidor. A ver, la agenda, una cosa es la agenda mediática y la otra cosa es la agenda social. Eso lo platicábamos la semana pasada. Y una cosa es lo que digan en ese sentido los medios de comunicación, lo que quieran que estén en la agenda nacional, y otra cosa es lo que la gente en su vida cotidiana esté platicando. Podríamos decir que en los últimos 10 días que han pasado, han pasado varios acontecimientos muy interesantes, entre ellos obviamente el desafortunado suceso del metro, de la línea 2 en la Ciudad de México. Fuerte. Muy fuerte, sobre todo por los heridos, pero también las pérdidas humanas que, bueno, son irreparables. Pero a ver, esa es la agenda nacional, que al final es un ataque, no deja de ser por la coyuntura, el acontecimiento crítico, caótico, es un golpe al gobierno, porque el gobierno, en ese sentido, no tiene a quién más echarle la culpa porque han sido gobiernos de izquierda, emanados del mismo grupo político, quienes construyeron esa obra. En este contexto me gustaría poner al público en antesala de esto que mencionas, que es importante recordarle que desde que la Ciudad de México se fundó después de ser de Distrito Federal, esa ciudad ha sido gobernada por la izquierda, ¿no? Primero con el primer gobernante, en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y a partir de ahí no ha dejado de ser gobernada por la izquierda. Así lo entendemos, ¿no? Entonces, por eso la base de tu comentario, ¿no? Exactamente, a ver, no estoy hablando per se del tema de la obra, si tenía problemas estructurales o no. Estamos hablando de que este acontecimiento que va a tener naturalmente un impacto en la opinión pública a favor del gobierno oficial, pero por supuesto, o mejor dicho, el partido oficial, por supuesto. Pero a ver, vámonos a la parte regional, a lo local. Ahí hay otras agendas, las que importan para la elección local. Se hace Campeche, Tabasco, Nuevo León, otros estados donde hay elecciones de manera importante. Obviamente, yo lo que observo que en estos 10 días, me parece, si me permiten plantearlo en términos numéricos, como que pasamos a la segunda etapa de las campañas electorales, donde ya conocimos a las candidatas, candidatos, ya conocimos aproximadamente sus propuestas de campaña, aproximadamente, pero ya estamos en un nivel ya de intensidad donde ya las últimas encuestas que salieron a principios de esta semana indican que ya se ven movimientos interesantes donde el primer lugar ya es un tercer lugar, por ejemplo en Nuevo León. Y toda la vuelta, ¿no? Ya se está moviendo, ya hay un punto de fluctuación, linealmente hablando, o sea, ya se ven diferencias importantes entre el primero, segundo y tercer lugar. Entonces ya se nota una campaña de intensidad donde lo que se diga o no en una entrevista, en medios de comunicación, en las redes sociales o en cualquier comunidad donde uno esté caminando, ya están importando esos acontecimientos en el electorado. Y fíjate que, por cierto, hablando de ese tema, por ejemplo, el vecino estado de Campeche en este momento, mientras estamos transmitiendo en vivo, ellos están realizando el primer debate donde muchos creemos que a partir de terminar este debate el día de hoy,
va a cambiar igual por completo esa narrativa, esa percepción que se está viviendo en el vecino estado de Campeche, ¿no? Al final de cuentas, un foco importante que habrá que analizar en la próxima visita, porque seguramente vamos a terminar este programa al mismo tiempo que el debate que se está viviendo en Campeche, y que aquí, por cierto, en Tabasco, apenas estamos en pañales, todavía no ha habido una señal de que vivamos algún debate, esperemos así sea, pero bueno, es parte de lo que tú dices, ¿no? Todos los movimientos mediáticos o los procesos de comunicación, de difusión, están jugando un papel importante en este momento. Y aquí hay un elemento que quiero poner en la mesa, es el tema de la percepción. Aquí lo más importante en una campaña política, lo más importante no es la candidata, candidato de los partidos políticos, es el electorado, tu elector. Es el correcto. elector que es el que... Tú ganas una elección con votos. El que sale a votar, vota y te da la confianza para la elección. Entonces, aquí lo más importante es la percepción que tiene el electorado de la imagen que está transmitiendo el partido político o la candidata o el candidato. O sea, es interesante, y eso sería para un estudio de caso más adelante, es qué pasó en Nuevo León, qué pasó en Campeche, cómo los que iban en primero están en tercera posición. O sea, es un fenómeno muy interesante y aquí lo platicamos la semana pasada. Las campañas importan y están importando mucho. Y otro elemento que también quisiera poner en la mesa es que se observa que la cultura de las redes sociales, del Instagram sobre todo, se está trasladando al discurso político de las campañas políticas. O sea, ya no es tanto una propuesta elaborada para las masas en un sentido clásico, sino ya es segmentado, pero es el lenguaje de la red social lo que está imperando en las campañas políticas. Pero fíjate que en ese sentido, Carlos Ramón Campos Chávez, es importante, lo analizábamos en otras mesas políticas y análisis de branding y redes sociales, y manejábamos algo importante. El político, el candidato en esta cuestión, parece no estar haciendo clic, y es el ciudadano el que se está empoderando de las campañas en redes sociales. ¿A través de qué? A través de la sátira, a través de del contraste, a través de la evidencia entre lo que dice un candidato y lo que realmente es un candidato, y lo que desafortunadamente, y ahí vamos en la siguiente pregunta, y en lo que desafortunadamente parece que están cayendo muchos candidatos. Ellos creen, hablo de los candidatos, ellos creen, candidatos y candidatas, que tienen el discurso adecuado, que tienen la narrativa adecuada, que tienen las propuestas correctas, y el electorado no los escucha porque evidentemente no están hablando el mismo lenguaje que ellos quisieran escuchar. Lo que pasa es, ¿qué sucede en los cuartos de guerra? Independientemente que uno contrate consultores y asesores, en muchas ocasiones las candidatas y candidatos quieren que se diga lo que ellos quieren decir. Pero nos olvidamos, o se olvidan, y vuelvo al punto, aquí lo más importante es el electorado. Entonces, no es la percepción del candidato lo más importante, sino es la percepción del ciudadano, sea mujer o hombre o joven, ¿no? o cualquier, ahora sí como le dicen los americanos, ese focus group al cual tú quieres llegar. No puedes llegar a todo el electorado, no te da ni el tiempo y las energías van a ser derrochadas completamente. Pero aunado a ello, hay que decirlo también, la sobreinformación que tenemos con los medios digitales es impresionante. Sí. Entonces, comentas aquí dos elementos para el análisis y que aquí le comparto a la gente que nos está escuchando. Es muy importante la distinción en las campañas. Y yo lo que observo parece ser que es un mismo marco de todos los partidos políticos. Las mismas propuestas de campaña, el mismo discurso, la misma inclusive narrativa, las mismas fotos, o sea, no hay un componente de diferenciación, aunque el color sea distinto. Entonces, además ahí parece que el lenguaje que se usa es entre los candidatos el mismo, pero la ciudadanía está en otro radar. Sí, y eso se refleja en las redes precisamente. Hay una situación, por ejemplo, dentro del branding, el manejo de redes, se hablan hasta de plantillas, donde solamente lo que hacen diferentes actores políticos, seguramente asesorados por diferentes o por iguales consultorías más bien, están copiando y pegando la misma
tipografía, la misma plantilla, y lo único que le cambian es la foto y el nombre del candidato. Y eso es algo evidente que incluso se refleja en el mensaje, bueno, en el usuario final, porque no tienen una interacción con sus electores. Y fíjate, ahorita platicabas algo muy importante que yo espero que se dé el debate entre las candidatas y candidatos en el municipio de Sí, Centro, es urgente. por ejemplo. Necesitamos un debate. A las autoridades electorales decirles, necesitamos un debate porque realmente lo que se carece hoy en día son de propuestas claras, concisas, para las problemáticas que tiene el municipio, bueno, todos los municipios, pero el municipio del centro, que es la ciudad capital de nuestro estado, se requiere un debate. Ahora bien, es cierto, parece que es la misma plantilla, pero también quiero aquí comentar algo. Una cosa es hacer una campaña por medios digitales, o sea, redes sociales, el lenguaje es distinto, pero otra es la campaña del campo, la campaña de casa por casa. Que esa es el... En muchas ocasiones, y eso es un tema que los mercadólogos manejan muy bien y dicen, independientemente de la imagen que tú vendas, de la imagen que tú quieras vender, con una muy buena foto que es muy importante, en muchas ocasiones la candidata y candidato que tú vendes en la imagen digitalizada no es la que te presentan en las comunidades. Entonces viene la decepción. Es correcto. Entonces al final te están vendiendo, mucho cuidado con vender avatares, o sea, vender imágenes que no son, ya en la plaza pública, de candidatas y candidatos inclusive que no saben hablar en público, lo digo en un sentido, es válido, respetable. No es lo mismo hablarle a la población en medios digitales que a la población casa por casa. En Tabasco, por ejemplo, va a pesar mucho quien sea un candidato que sepa hablar casa por casa. Porque aunque tengamos redes sociales, sí es muy importante el acercamiento por la naturaleza social de nuestro estado. Entonces, y saber manejar los temas en las coyunturas que se están presentando en esa segunda etapa de las campañas políticas a nivel local y nacional. Y en ese sentido también es importante decir algo. Lo que tú manejas lo haces bien marcado en el tema territorial, lo que se conoce como la campaña de tierra, que es ahora sí que la cara a cara con el ciudadano, pero también es importante que sepamos, o que los candidatos sepan, que el electorado sí cree y que las redes sociales son una ventana que los transmite o los comunica con ellos, con los candidatos. ¿Y qué pasa con eso? Hay candidatos, yo te apuesto, sin dudar, de que hay candidatos que ni siquiera tocan su red social, no conversan con su electorado, y ahí el ciudadano se da cuenta, porque ahora somos más electrónicos, más digitales que otra cosa, y ahí se puede dar cuenta muchas veces el candidato quién es congruente desde su mensaje, y evidentemente más cuando la persona es conocida, porque claro, evidentemente hay carreras o hay trayectorias más grandes que otras o de más tiempo que otras, y eso permite al ciudadano decir: a Carlos le manejan su red social, esa red no es el candidato Carlos, supuestamente, hablando como si tú fueras un candidato. Entonces yo creo que eso también genera de alguna manera un distanciamiento en una herramienta que necesitaría ser fundamental en este proceso de pandemia, porque tú bien lo dices, el candidato no va a poder, como coloquialmente lo conocemos, no va a poder planchar todo el territorio por el tiempo. Estamos ya a menos de 30 días de la elección, o 30 días, y en ese sentido, pues los canales de comunicación son muy importantes, pero no le dan la importancia. Y el tema del debate, sí suscribo y me uno a esa solicitud. El instituto debería ser el más interesado en llevar, el instituto electoral me refiero, debería ser el más interesado en llevar el debate a la acción, máxime que le está diciendo a los partidos, porque ese es el proceso que está llevando, le está diciendo a los partidos, señores dirigentes de los partidos, aquí está el manual de debate, si lo quieren solicitar, adelante. Yo creo que no debe ser así, yo creo que debe ser una cuestión ya de obligación por parte de la autoridad electoral el definir una fecha de debate y que los candidatos decidan si asisten o no. Esa ya es otra situación. Es una situación. Así es, ¿no? Por eso es importante comentarlo, porque de hecho en esta mesa de análisis le hemos abierto la puerta a todos los candidatos, a todas las candidatas, y ya hemos recibido a varios aspirantes, tanto para la diputación como la alcaldía, y lo importante es eso, que contrasten sus propuestas, que cuestionemos las propuestas, que evidentemente escuchemos, pero también que nos permitan proponer, porque eso es lo que la gente quiere. Porque desafortunadamente, también lo dices claramente tú, en tu análisis puntual, Carlos Ramón Campos Chávez dice, la gente
sí sabe lo que quiere y no está escuchando de los candidatos una retroalimentación con ese aspecto, ¿no? Sí, y a ver, aquí hay otro elemento que hay que poner en la mesa. Ya estamos en una competencia electoral, en un entorno más democrático que hace unos 30, 15 años, donde el papel de la opinión pública es clave. No me voy a poner aquí tan técnico de qué es la opinión pública porque hay muchos autores, pero la opinión pública se forma, así como en la vida cotidiana, en los cafés, en las escuelas, en las universidades, se forma también hoy en día en las redes sociales. Entonces, la gente ya está participando, ya la gente está activa. Y lo vemos en las redes sociales como la gente está ya señalando puntualmente errores de las y los candidatos, de las y los funcionarios, y ya está moviendo temas y está generando también caídas de gente que estaba en primer lugar. Vemos el caso de Nuevo León, veamos el caso Campeche y así otros estados de gente que estaba en primer lugar por coyunturas, por mentiras, por no ser honesto con la opinión pública, la gente te está castigando. Entonces, regresando un poquito aquí al estado, si necesitamos ver, me gustaría ver, quizás no propuestas tan formadas, tan técnicamente bien construidas, pero sí quisiera ver una hoja de ruta, una hoja de navegación, y eso ya lo digo como ciudadano, una hoja de navegación de qué va a pasar con el Estado, y en ese sentido con los municipios, de aquí a 3 años y a 6 años. ¿Por qué? Porque, en serio, las problemáticas sociales a nivel comunidad, localidad, son fuertes. Y a nivel Congreso del Estado, me parece que yo lo que observo es más unas campañas más, un estilo más verbena. Digo, no dudo, o sea, las campañas son para mover emociones y es válida la táctica de la verbena. Claro, ese es el marketing político, ¿no? Es parte del marketing político, pero a ver, seamos serios, es la casa de la representación de las y los tabasqueños. Y es importante. No podemos bajar el nivel. Claro, no, y además olvidemos un poquito la parte de bajar el nivel, sino también no podemos y deberían los partidos ser los primeros preocupados en hacer que esto suceda. No deberían mandar a competir a quienes no tienen conocimientos mínimos de lo que se está buscando llegar, ¿no? Y eso es importante y lo hemos visto porque hemos visto a muchos candidatos que coloquialmente han hecho pifias dentro del proceso y nos podemos dar cuenta quién está mintiendo en la falta de conocimiento hacia el cargo que aspira a obtener, ¿no? Y eso es parte también de la algarabía política o de la comercialización del marketing político, porque los adversarios aprovechan eso para ahora sí que restregarlo en la cara de los candidatos. Pero bueno, aquí es importante también decirlo, Carlos, ninguna elección es distinta y lo platicábamos puntualmente antes de salir al aire. Ninguna elección es distinta. Ya ha sido como que una cuestión que hemos venido analizando de manera puntual semana por semana. Por ejemplo, que vivimos una elección con el tema del COVID, por ejemplo, por todos los acontecimientos que hemos visto en los últimos días de movimientos, de sentimientos, de circunstancias que han afectado al país. Y también es importante decirlo, todavía no hemos visto actualmente, por lo menos yo no tengo el dato oficial de una encuesta con valor estadístico importante que nos permita medir todo el aspecto del estado de Tabasco, pero recordarás que la vez pasada los compañeros de Encuesta MX nos decían: sí, Villahermosa, capital de Tabasco, centro capital de Tabasco, está muy competitiva la elección hace 8 días. Hace 8 días. Y nos decían, ¿no? El primer puntero está solamente sobre 4% del que le sigue. Es decir, o sea, si hablamos de términos estadísticos sin saber mucho, puede ser que esté dentro del margen de error, ¿no? A ver, aquí es muy importante decir lo siguiente, y eso es para las candidatas y candidatos. Los likes no votan. Sí, por supuesto. A ver, de entrada, no se ufanen con el tema de que tengo tantos likes y no, a ver. Es muy importante que la gente salga a votar. Al final, aquí lo importante es que la gente vote, participe. Y aquí el radar te lo va a dar la comunidad. Un municipio como el centro, que tiene muchas villas, no solo es Villahermosa. Desafortunadamente, parece que solo se le invierte a Villahermosa, pero no se le invierte a las comunidades que están, a las villas que están alrededor de Villahermosa. Entonces, los likes no votan y las comunidades participan. Y esto no es un tema de un voto urbano y rural, porque si planteamos esos términos, está agotado para el tipo de sociedad que tenemos hoy.
Hoy en día no dudo que ninguna tabasqueño tenga un celular, un smartphone y que pueda conectarse en redes sociales. El WhatsApp es una red social. Entonces ya hay un medio de interacción que puede influir en la participación electoral. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Yo observo una elección aquí en el centro cerrada, mejor dicho, competitiva. Sí, claro. Por los actores que están participando, porque son 2 exgobernadores y una candidata que es del partido oficial, que está en el gobierno hoy en día, un partido que tiene su base que es muy importante. El punto de diferenciación, lo que platicábamos con el tema de campañas, propuestas, discursos, la narrativa es quien se logre distinguir y ya en la tercera etapa de la campaña política podrá hacer quizá la diferencia. Entonces, inclusive hasta el tercer lugar, que va a sacar muy buenos votos, va a influir en la elección del primero y segundo lugar. Claro, por supuesto. Entonces, es muy importante el factor diferenciación, de tal suerte te permita cuidar a tu electorado base, ese electorado fuerte, pero también sumar a la gente que no tiene un voto decidido. Y eso es muy importante, porque al final, si la gente sale a votar, yo calculo, aquí lo pongo entre 45 y 50%, que es un alto porcentaje para hacer una elección intermedia. Con COVID. Con COVID, pero a ver, con COVID, pero con muchas demandas y necesidades. Sí. Me parece Más que nunca, creo yo. Va a ser un factor de diferenciación en la participación el próximo 6 de junio en el estado de Tabasco. Sí, y yo creo que en ese sentido los candidatos creo que están siendo sobrepasados por su percepción, por su confianza, incluso hasta por su novatez, si me permites decirlo, porque evidentemente los vemos en alguna comodidad, en algún confort, al no estar interactuando, buscando los espacios de comunicación y de contraste de propuestas, de demandas, de comunicación con la sociedad, porque que candidato que me diga hoy en día que va a visitar todo su distrito, todo su municipio, es imposible. He visto pocos cuadros a nivel estatal que están haciendo un esfuerzo fundamentalmente en las redes sociales, y voy a decir casos muy concretos. El Chelo Cano en Cunduacán, que es muy interactivo en las redes sociales, insiste en que se haga un debate, genera la controversia incluso con la autoridad municipal de su municipio. Y por otro lado también veo a actores que buscan la legislatura, caso concreto, Chucho Selván en el municipio de Jalpa, que comparte algunos distritos con Comalcalco, y veo que tiene una interacción importante con las redes sociales y una forma de comunicación, pero también veo en su interior una gran guerra sucia. Ahora, si nos venimos al centro, a la capital de Tabasco, pues bueno, ese es todo un mosaico de situaciones, porque hay mucha guerra sucia al interior de las redes sociales, pero también hay candidatos que tienen una forma de comunicar muy particular, específicamente como tú bien lo decías hace rato, y eso se debe a que la experiencia política que ellos traen, los cuadros donde se fueron formados y toda esta situación que los rodea, pues les permite de alguna manera tener una situación distinta, y pues todos los reflectores se van hacia el centro, ¿no? Y bueno, y también hay aspectos importantes como la zona conurbada del centro, que es Nacajuca, que ve una dinámica importante ahí, que con una candidata que se llama Socorro Chávez Caldera, y de ahí podemos ir partiendo y nos podemos ir a Los Ríos y vemos una dinámica un poquito pareciera aislada, muy lejana, sí, pero las redes sociales acercan todo, ¿no? Y vemos también foquitos rojos, por ejemplo, en Conuta, vemos mucha dinámica importante en Tenosique, en los ríos, en la parte de los ríos, y así nos podemos ir, y me faltaría la sierra, pero te dejo ese pedacito también a ti para que platiquemos de ese tema. Pero el punto es que la circunstancia con el electorado y los candidatos, pues evidentemente se está de alguna manera encendiendo cada vez más, y a pocos días de la elección, y aún sin debate en todo este proceso, estamos viviendo una situación que quizás los candidatos y los partidos políticos no estén alcanzando a vislumbrar en el sentido de participación electoral. Permítanme ser irónicos, una democracia sin debate, o sea, no, claro, por supuesto. O sea, le estás anulando al ciudadano, a la ciudadanía, su derecho a la libertad de expresión y derecho al acceso a la información. Porque organizar un debate implica que conozcamos a las y los candidatos de tal manera que entendamos y conozcamos la concepción que tienen del marco territorial que quieren gobernar.
Entonces, y sobre todo con la cantidad de problemas que tenemos. Yo, fíjense que en la Facultad de Ciencias Políticas realicé un estudio electoral del 88 a la fecha, y Tabasco, todo el mundo habla, bueno, es normal, el cambio de la gobernatura en el 2012. Pero realmente el golpe de timón que se da a nivel interno en Tabasco, hablo de las alternancias, se da en el 2003. Y uno ve las diferencias en ese momento era PRD y PRI, los principales partidos. Realmente fue 43%, pero bueno, esa pequeña diferenciación hizo que el PRD se hiciera de muchos espacios a nivel local, municipal y a nivel Congreso del Estado. Entonces, Tabasco ya está en una dinámica de competencia electoral, un pluralismo político, diría ahora sí que este experto Giovanni Sartori. El punto es aquí que ya se nota una competencia electoral importante. Entonces, no nos extrañe con estas tendencias que se vean una diferenciación el próximo 6 de junio, porque insisto, ya han habido alternancias en los municipios y en más de una ocasión, ¿eh? Entonces, a ver, regreso al punto. Una democracia sin debate me parece que no está respetando una de las principales características que toda democracia debe tener, que es garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Y eso, perdón. Adelante, por favor. No, y eso es lo que de alguna manera aquí estamos fomentando, que la búsqueda de concretar el contraste de las ideas, el contraste de las propuestas y que permita al electorado también ser escuchado. Fíjate, Carlos, que nos están mandando mensajes, saludos. Aprovecho rapidito el break para poder saludar a varios que nos están mandando mensajes: Esaú, Jonathan, Suri, Jorge, y varios que nos están viendo aquí, Samuel, y diferentes cuestiones en diferentes plataformas. Recuerden que nos están viendo a través de Radio Choca, nos están viendo a través de Branding Office 1 y a través de Noa Media. En las diferentes redes sociales, plataformas, estamos de alguna manera interactuando con ustedes. Igual estamos abriendo una dinámica nueva que gracias a Emilio, quien está en los controles aquí de esta programación, que por cierto te agradezco mucho, Emilio, tu profesionalismo, está haciendo una dinámica de encuestas para que participen y puedan tener, derivado de lo que estamos comentando, tener su opinión al respecto, para que al final conozcamos la tendencia de lo que estamos opinando. Y también es importante decirle al público que me pregunta en las redes sociales sobre el licenciado Julio César Hernández León, claro que lo vamos a entrevistar, está ya en el estudio y en breves momentos participará con nosotros para poder también tener su postura al respecto. Carlos Ramón Campos Chávez, analista político, con experiencia a nivel internacional. Él ha estado en diferentes instituciones de nivel mundial con una capacidad importante de análisis y por supuesto activo importante de la política tabasqueña. Te pregunto a ti hoy, ¿tienes una tendencia al día de hoy construida respecto a al resultado del 6 de junio y en concreto algo específico también? Porque yo sé que me vas a contestar de acuerdo a la formalidad. ¿Está en riesgo el partido en el poder de perder la mayoría en el Congreso y la mayoría de sus 15 ayuntamientos que hoy tienen a cargo? A ver, a nivel federal, yo comentaba de que al parecer Morena sostenía el Congreso Federal. Según Oráculos, otra encuestadora que hace promedio, sigue siendo un algoritmo. Es como la madre de las encuestas, ¿no? Comentan, cayó bastante la posible victoria contundente de Morena en el Congreso Federal. Pero yo sigo sosteniendo que creo que Morena logra sostener el Congreso Federal. A través de posiblemente de las alianzas. Logra sostener. Posiblemente pierde algunos espacios, pero me parece que el partido del poder logra sostener. A nivel local, yo sí observo a nivel municipal una diferenciación. Sí veo alternancia en varios espacios locales, sobre todo por el mal, pues hay que decirlo, los deficientes gobiernos que hubieron en esos últimos 3 años. Entonces, y bueno, lo que prometieron no lo cumplieron. Entonces es muy fácil prometer, el tema es cumplir. En el Congreso del Estado va a depender demasiado de cómo se haga el cruce con las alcaldías, con los presidentes municipales, porque insisto, yo aquí en el centro ya veo algunos nombres porque las sigo, muchas felicidades, les deseo a todos el mayor de los éxitos, pero al final alguien tiene que ganar. Entonces yo lo que observo, si ya vimos un 6 de 6, la pregunta que yo haría es, ¿va a haber un 3 de 3? Yo creo que del 100% un 30% se va a hacer diferenciado
Y ese 30% esto es como hipótesis, lo planteo como hipótesis, lo dejo muy claro, para no verme tan sobrado. Sí creo que... Y además porque faltan días, porque ¿no? faltan días. Pero esta pequeña diferencia que va a votar cruzado, que va a haber un voto cruzado, porque ya aprendieron que el 6 de 6 no funcionó, sí me parece que ahí van a haber situaciones que van a marcar la diferencia. Y no dudo que haya conflictos postelectorales, si las diferencias son mínimas. En Tabasco han ganado diputados, presidencias municipales, gente por 40 votos. Sí, es correcto. 35 votos. Entonces, no dudemos que ese tipo de escenario se presente el 6 de junio con un conflicto postelectoral más adelante. Faltan 30 días, pueden pasar muchas cosas, que salgan escándalos. Desafortunadamente las campañas políticas también tienen su componente negativo y lo que pesa más no es tanto la propuesta positiva, sino la propuesta de ataque, la agenda negativa, que fue lo que pasó en Monterrey, que es lo que está pasando en Campeche y en otros estados, o sea, que son los que traigo más estudiados, y en la Ciudad de México, que no dudo que en esa demarcación, Tlalpan, que es una entidad muy importante, una alcaldía muy importante, vaya a permear quizá algunos puntos, vaya a contrarrestar al gobierno en turno. Entonces, síntesis, veo alternancia a nivel local, regional, se ve alternancia. A nivel federal me parece que Morena va a seguir sosteniendo el Congreso Federal para que el gobierno termine bien. Y es que ahí tendría congruencia lo que tú dices en el sentido de que la gente diferencia el voto, porque sí veo yo una población dándole todavía la oportunidad al presidente de la República, diciéndole todavía vas a contar con nosotros y te vamos a apoyar con el Congreso Federal, ¿no? Porque sí lo vemos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también platicaba yo al principio contigo, que vemos demasiada confianza de los actores que están siendo candidatos hoy a nivel local, a nivel Congreso del Estado, porque pareciera ser que ellos piensan que el efecto va a ser el 6 de 6 del 2018 y yo creo que no. Creo que esa circunstancia les puede afectar más de lo que ellos imaginan y creo yo que en ese contexto la urgencia del debate, pero también el llamado a que este tipo de espacios como es Acceso B y todos los medios de comunicación que así lo deseen, por supuesto, tengan la participación de los candidatos y candidatas a diferentes cargos de elección popular. Aquí ya han estado varios. La semana que viene, Carlos, te comento, va a estar un exgobernador también con nosotros en la mesa de análisis, uno de los candidatos a la presidencia municipal que ya nos solicitó el espacio, y por supuesto también van a haber candidatos de los municipios, específicamente de la zona de la Chontalpa, que ya también pidieron su espacio, y eso nos enorgullece porque este espacio es plural. Recibimos a todas las fuerzas políticas que así lo deseen, porque nos interesa que el electorado, que el ciudadano tenga las herramientas o las bases más bien para poder ejercer esa herramienta que es el poder del voto, y eso es importante. Carlos, en conclusión, me gustaría que pudiéramos cerrar esta parte del programa que en el sentido del concretarnos en los consejos que el analista político Carlos Ramón Campos Chávez pudiera emitir hacia los candidatos en esto que empezó en esta plática, la forma de hablarle al electorado. Fíjense que aquí yo quisiera introducir una frase de Mario Benedetti que decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Me parece que ese es un punto de inflexión que estamos viendo. La pandemia le dio un giro distinto a la sociedad de hoy. Viene una nueva normalidad, viene una nueva realidad. El mundo que conocíamos antes del COVID-19 no va a regresar, no va a volver. Entonces, yo recomendaría a las y los candidatos que escuchen mejor, se rodeen de gente que realmente les apoye, no simplemente dándole palmaditas en el hombro, sino a ver, ¿qué está sucediendo en las comunidades para poder construir un discurso con una narrativa, con propuestas afinadas a las comunidades y localidades? Porque me parece que de tanta sobreinformación, pero también decirlo, ya lo comentábamos que es un diagnóstico, en el mismo marco todas las candidatas y los candidatos, no veo un signo de diferenciación. Y eso no es un tema de si eres hombre o eres mujer. Parece que hay una tabla rasa que les construyó la misma línea discursiva y no se nota una diferenciación. Entonces, a ver, Trump es Trump por algo, Biden es Biden por algo, Obama fue Obama por algo, Andrés Manuel López Obrador, claro, por supuesto, un gran candidato por mucho tiempo, pero fue algo por algo. Entonces, traten de buscar la diferenciación de tal suerte que atiendan, ahora sí que ya no a las respuestas, sino a las nuevas preguntas que la gente se está realizando hoy en día. La gente tiene muchas demandas y nuevas necesidades.
Y esas no se están viendo en las propuestas de campaña. Por ahí me parece que tenemos que hacer algo. Más que como candidatas y candidatos, como seres humanos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Ramón Campos Chávez, como siempre, amigo de esta casa en Acceso B y por supuesto talento profesional en su análisis muy certero en el aspecto político y social. Por lo pronto, vamos a un corte comercial para darle entrada a nuestro siguiente invitado, amigo también de esta casa y por supuesto con ustedes de testigos. No se vayan, regresamos.